la parte de optimización, la parte 2, que es la intertemporalidad, y otro tercer elemento. Hay un tercer elemento que tiene que ver con la intertemporalidad, que es importantísimo. Correcto. ¿Sí, todos? ¿Por qué las expectativas? Porque el modelo es autorregresivo. Ya, pero eso es muy aparte. Y permite de alguna manera corregir o calibrar la política monetaria. Ya, pero es así, es pasos adelante. ¿Por qué muy propiamente las expectativas? ¿Qué hacen las expectativas? No hay una respuesta, pero está así muy arriba. ¿Qué hacen las expectativas? ¿No hay? ¿Por qué hay expectativas? ¿Qué es lo que captura? Muy bien. Estos son fallos, ¿no? Me gusta. Contagia. Incertidumbre, ¿qué significa en términos económicos? Díganme un ejemplo de incertidumbre. Por ejemplo, ahorita hay una incertidumbre de sus compañeros, ¿cuánto pueden sacar ellos por ejemplo? Y buscan un promedio de la moda, es decir, no aspiran un 10, no aspiran un 0, ¿cuánto aspiran? Un 5. ¿Por qué? Porque intuitivamente, ¿qué buscas? La media. Entonces, esa incertidumbre captura o trata de reducir esa incertidumbre a través de una esperanza matemática que a la larga que captura la media. ¿Sí? Entonces, todos los modelos hemos visto estos tres elementos nuevos que antes no había en los modelos clásicos. Y es por eso que mucho de la nace de la crítica de Lucas. Hasta RBC han visto el cruce de cómo tienes el medio o los hogares, tienes a las firmas y tienes a el gobierno. Interactúan en un mercado cerrado, ¿no? Ellos maximizan utilidades, las firmas maximizan beneficios, tratan de cubrir ciertos aspectos a través de impuestos y generan un gasto que debe cubrir aquellos actividades económicas que el sector privado no cubre, ¿no? Y por supuesto, en una economía completa sabemos que la producción, en términos simples, para cualquier modelo se dice que la producción es igual al consumo. Y esto habilita un criterio que se conoce como limpieza de mercado o abaratamiento de mercado o market cleaner, que va a ser muy útil. Otro detalle, de aquí, ¿cuáles eran las ecuaciones o fórmulas que utilizaban para hallar equilibrios? Habían dos, principalmente. Una que se dice, no, esa es la función de utilidad. ¿Sí? Acá llegas a 12 ecuaciones. A través de tu set llegas a 12 ecuaciones. Que ustedes deben sabérselo de memoria. Sí, principalmente, o sea, la palabra genérica es una función de ecuación Euler. ¿Por qué es interesante Euler? Porque hace la intertemporalidad del consumo. ¿Sí? Es decir, te refleja la relación y el dinamismo que tienen las familias en función de su consumo ahora o el consumo presente. Por supuesto, hay una relación de trabajo y una relación de precio, propiamente.
Y esto se puede ver cuando haces el modelo incluye el tema de los saldos reales, porque aquí es una revisión que mide la oferta de dinero, ¿qué precios? La oferta monetaria, mínima, la oferta monetaria, porque la oferta monetaria está relacionada mucho con el consumo y con la oferta de trabajo. La cifra, ¿qué usas o qué encontrabas? ¿Qué te permitían determinar en un modelo final? Hay dos condicionamientos. Las empresas que determinan el mercado laboral, las horas de trabajo o el pago. El pago, entonces quiere decir que determinan salario. ¿Sí? Y también qué pueden determinar en función del otro. ¿Cuáles son los dos factores de producción que utilizan? Capital y trabajo. Entonces, si yo tengo la renta o la tasa de oportunidad del trabajo, ¿cuál es la otra renta o tasa de oportunidad del otro factor de capital? ¿Cuál es? La tasa La tasa de interés. ¿Sí? Bueno, esto es igual a ¿qué? Al MP de L, MP de capital. ¿Sí? Y acá, por supuesto, lo voy a dar con la interacción con el impuesto y otro que graba en el sistema. Pero esas eran las relaciones interesantes de una economía cerrada. Y de acá, entre toda la ecuación y lo que hemos visto lo finalizando, tenías que el consumo en T era igual a ¿qué? Al consumo en T más 1 menos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿De acuerdo? Este es Euler, lo linealizado. Esto cambia bien, si esto es más o menos, pero acá tenías la relación del consumo, ¿sí?, entre dos periodos con el efecto de la expectativa que tenía que ver con la tasa de interés y con la inflación. Adicional a ello, y eso es lo que incorpora el modelo, es que generalmente cuando trabajábamos los modelos generábamos un efecto de precio, es decir, que teníamos una ecuación donde teníamos M menos P igual a una función que dependía del consumo y de otro factor, ¿de acuerdo? Y hablábamos que existía un mecanismo directo, es decir, que si se movía la variable M, saldo de dinero, está interactuada directamente. Ahora con los modelos neokeynesianos hablamos de un cambio, porque entramos a tener rigidez de precios. Y en esa rigidez de precios significa que en el momento de la evolución de estas ecuaciones vamos a tener un costo medio y un costo marginal de la producción. Es decir, la dinámica ya no va a ser tan directa, por eso que en la realidad, cuando se mueve la tasa de interés real, es decir, esto de acá, los efectos de los precios no son inmediatos. ¿Por qué? Porque hay un efecto atenuante. Y esto va a determinar mucho cómo las economías reaccionan a los procesos de cambio. Entonces, como vamos a tener este efecto, los bancos centrales tienen que tomar decisiones para que los efectos de cambios en la oferta monetaria, o en este caso en los precios, se vean en la economía, pero no solamente por el canal de la oferta, sino también por el canal de la demanda. Y es por eso que los neokeynesianos, por ejemplo, los keynesianos, ¿se acuerdan qué hablaban los keynesianos? ¿Qué ecuaciones tenían los keynesianos? ¿De acuerdo? La famosa IS, LM. ¿Esta qué era? Producción. ¿Y esto qué era? Dinero. Y esto se veía como una curva, una fórmula o una ecuación muy famosa. ¿Se conoce como? Curva de Phillips. Sí.
Los neokeynesianos, los neo, también van a hablar de una nueva IS y también una nueva LM. Y por supuesto de una nueva curva de Phillips. Y esta curva de Phillips va a tener expectativas, pero va a venir bajo el criterio de inflación. Y esta IS va a ser simplemente estas ecuaciones basados en este principio. ¿Por qué? Porque si tú dices que la producción o el consumo es toda la producción, puedes hacer esa sustitución de acá y trabajar con la brecha. Entonces ves cuánto es lo que se necesita para llegar a todo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque vamos a hablar más que todo de lo que se conoce como el Y brecha. Esta es la brecha producto, que mide simplemente el Y menos el YN. Y esta información este es el Y natural y ese es el Y que estamos. Es decir, cuando ustedes ven economía sobre el paper de hablar de crecimiento a largo plazo, hablan de una economía que se mide con un PBI tendencial. ¿Ah? No necesariamente. A ver, algo rapidito. Disculpen el burrón. Ustedes saben que así esta es una gráfica de PBI. ¿Sí? En el tiempo. Econométricamente hablando, esta gráfica se puede descomponer. ¿Sí? ¿Qué componentes se pueden sacar? ¿Alguien? ¿Ah? No, este es el PBI. El PBI normal, el que saca el Banco Central, el que saca el INEGI. Mensual o anual, como guste. Si ustedes quieren hacer la descomposición desde el punto de vista económico, ¿qué tienen que sacar? ¿Qué componentes? ¿Ah? A ver, visualmente, esto ya está, aquí lo tiene, ¿no? ¿Esto ya lo tiene? ¿Sí? ¿Se puede borrar? Para que lo vean todos mejor. O sea, cuando ustedes vean econometría o ya que han visto, imagínense que se está haciendo. Esto es un clásico ejemplo de PBI o cualquier serie de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que ven? Ah, hay oscilaciones. Muy bien. Hay oscilaciones. ¿Qué más hay? Desviaciones con respecto a las líneas que les Desviaciones. con respecto a la línea. Ok. Es esto, aprendió. Las desviaciones del oscilante. ¿Qué más pueden ver? ¿Cómo es la gráfica? Ascendente. Sí. Puede ser cíclica. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más ven en esa gráfica? Tiene shock, valles y choques. Ya, eso está acá. ¿Qué más? ¿Cómo es la gráfica? ¿Quiebre? ¿Hay quiebre? ¿En dónde? Bueno, no se sabe. Creciendo. Puede ser. ¿Estás diciéndome que es así? No, Punto. ¿O que puede ser así? Puede ser así, ¿no? Y tal vez se pueda. ¿Qué implica que no sea así? ¿Qué implica eso? Presionar. Creciente sí, pero tiene un nombre. Matemáticamente hablando, ¿por qué una línea? ¿Qué diferencia con esa línea? Tiene una pendiente. O sea, tenemos algo así. Y esa pendiente se le conoce como tendencia. ¿Sí? Y por supuesto se da cuenta, hay oscilación, hay ciclos, pero no son regulares. Hay un efecto irregular. Cuando a ustedes en un momento les gusta la vida con macroeconómica, estas maravillas se trabajan y se descomponen. Y trabajamos con la parte ya desestacionalizada, es decir, le saco la oscilación, le saco lo cíclico, le saco la tendencia, le saco lo regular y me queda una línea casi limpia. Y con esa línea puedo hacer proyecciones. Y después hago un proceso de retroceso para llegar a través de la ecuación. Y eso es lo que normalmente se hace en muchos modelos.
Y con eso pueden hacer paper y demás. Ahora, si ustedes quieren ver corto plazo, evidentemente cortan aquí y van a encontrar este círculo que tiene oscilación y tiene ciclo. Y por supuesto toda la serie tiene un efecto irregular. Eso es lo más normal. Pero si ustedes quieren ir, como dicen los Thundercats que no vieron, más allá de lo evidente, chapan toda la historia. Y como bien dijo Chirin, tiene una tendencia, que es esto de acá. Entonces, cuando haces el modelo econométrico y absorbes y separas los procesos, te va a quedar una línea que se llama tendencial. Y esa línea tendencial es lo que se conoce como la brecha potencial. Cuando ustedes quieren ver el crecimiento de la economía a largo plazo, es hacer eso. Hacer tu modelo, descompones y ver cuánto en tu historia deberíamos crecer. Y el crecimiento promedio. Evidentemente no es tan sencillo. Hay modelos, ¿no? Hay modelos sofisticados para hacer esa descomposición, pero a la larga lo que se busca es esto, porque esa es la que determina normalmente a cuánto debería crecer el país. Y esto es la diferencia que te va a decir, oye, estamos por debajo o estamos por arriba de la tendencia. Es decir, el Perú cuánto hasta ahorita, si no me acuerdo, es 3.2, la brecha promedio grande. La tendencia que ha sido el esperado. El esperado no, es como decir, si no hubiera nada, toda tu vida, desde que naciste hasta ahora, ponte, has crecido a 3 puntos. Si no hubiera efectos, tu tendencia es que estés creciendo a 3.2. Pero no estás creciendo a 3.2. Hubo COVID, fenómenos de niño y demás, y creces a 3.5, a -2, a 4, etc. Entonces, esta es tu tendencia, tu línea, y esto es cuando estás oscilando sobre tu línea. Y eso es lo que tenemos brecha producto. Entonces, en tu modelo vas a meter brecha producto, por acá inflación, y el banco dice, yo no puedo entrar mi modelo de producción, no es mi chamba. Yo no entro a la ICR. No puedo controlar la inflación, porque yo trabajo con becas de inflación. Pero la política monetaria, ¿cómo interviene? Con la tasa, es decir, con la tasa de interés. Entonces, que la tasa de interés intervengo acá, y al intervenir acá, empiezo a mover la economía. Y para eso necesito shock. Por eso les decía en el anterior, en RBC usamos un shock de productividad, que es el A. Acá también vas a entrar con shock, que puede ser shock por inflación, es decir, vas a intervenir con efecto del gobierno a través de un valor que se llama gasto, ¿sí? O por otro efecto productivo. Entonces, viendo esa novela, lo apoyé, ¿no? Para el jardín de llegada, para el jardín de llegada, el delegado les mandó por pasar una lista para que formen grupos de 5. Esos grupos tienen que ser de llegada 9 porque eso va a ser para la cuarta lista. Y para llegar de 9 se pueden poner compañeros, pero son las reglas de juego con las que van a proceder. Ahí se ve, ¿no? Es una presentación rápida, basada también en lo que ya les he estado explicando.
ya profundizar. Puntos iniciales, ¿no? ¿Qué es el modelo microfundado del keynesiano? Ante esas cosas que lo sabemos, los hogares, la firma de Calvo, la nueva IS, la nueva puro desfile del keynesiano y por supuesto las reglas de política. Eso vamos a extender. Algo que digamos es el enlace entre los RBC y los keynesianos. Eso se debe a que es la incorporación en lo que es la competencia monopolística, en lo que son rigidez de precios. Hay un traslado desde agregados monetarios a reglas de tasa y metas de inflación. Y por supuesto, como un hecho civilizado, podemos hablar que la política monetaria afecta a la actividad real en el corto plazo y también ancla las expectativas. Algo como la lectura sugerida, Calvo, para que algo de lo que son precios escalonados, ¿no? Lo que es la linda Galí y Berkler, Buford y lo que es meta de inflación del Banco Central. Y lo que sí les recomiendo como lectura, si quieren aprender más que aprender para este curso, sino aprender para su vida, léanse el Galí capítulo 3, 4 y 5. ¿Sí? Claro, con su vino al costado si quieren, porque hay que digerirlo bien. Sí, pero o sea, como les digo, si quieren aprender bien van a entender todo. Si tienen la Galí, ya están listos por una maestría. Si no, ya jalamos. A ver, algo de lo que les decía, ¿no? Como estructura canónica de los keynesianos, tenemos como principal variable las variables claves, que es lo que les dije, la brecha, la inflación, la tasa de interés nominal y la tasa de interés ex ante, que simplemente se expresa como R igual a I menos lo que son las expectativas de inflación y por supuesto la tasa natural. Esa tasa natural, al igual como hablamos de la brecha producto y la tasa de crecimiento normal, esas tienen una característica muy similar. Digamos, si el banco no interviniera, si el banco fuera simplemente un tomador o una persona que solamente ve la economía, la tasa natural sería como digamos, la mente de mercado. Esa es la tasa a la cual generaría la economía. Por supuesto, el banco no hace eso, sino que también interviene para regular ese efecto. En general, el bloque canónico en una economía cerrada, por supuesto, es esa, que es la IS dinámica, la BIS, donde tienes acá I, que sería que es la IT, brecha producto igual a la expectativa de. Esa es la expectativa. Por eso, la esperanza matemática en T de la brecha producto en T más 1. ¿Sí? ¿Sí? Igual a 1 menos sigma por I de T, la expectativa y la tasa integral natural. Sigma es un valor ¿Te acuerdas de la ecuación de Euler? ¿Te acuerdas de la función CES? Que era C a la menos 1 menos sigma. Es decir, ¿cómo llegamos a eso? Como les dije, se basa en que como tienes una market clear, es decir, una economía de mercado donde el consumo es igual a la producción, simplemente lo sustituyes en tu ecuación Euler y tienes esta relación. Y aquí tienes la nueva keynesiana Philip Kurth, que es la ecuación más importante para controlar la inflación. Tienes la inflación, un valor beta, que es la beta que sale de la ecuación de Euler, tienes la expectativa de la inflación futura y tienes este K por I sub T. Ahora, si ustedes quieren entender cómo nace K, sobre todo mi amigo Víctor, esto lo publicamos bien ahí, pero es un texto de más de 60 hojas para intentar. Pero ¿Es un parámetro que se haya con datos o...? Ese parámetro, a ver, en resumen, más o menos lo que me acuerdo de haber estudiado eso. Nace de tu ecuación fundamental, que es decir, la ecuación de Euler, optimizas, entras al mercado con las firmas, llegas a un equilibrio, pero tienes que intervenir con los costos de precios, o sea, los costos marginales y los costos de producción. Empiezas a linearizar ellos, entonces tienes una ecuación que te restringe los efectos de los precios, porque los precios del término Calvo es como una ecuación de parámetros, es decir, los precios no se mueven solos y eso se regula con esta ecuación. Básicamente creo que está la forma de resumen. Está grabando. Está normal.
Ok, supuestos básicos del modelo. Lo que ya hemos visto en los temas anteriores, ¿no? Referencias intertemporales con servicios monetarios, ¿no? La MIU, bonos nominales a un periodo, las firmas y una competencia monopolística, pero acá hay un cambio. Sí, acá hay un cambio interesante en cuanto a la ecuación. Hasta ahí hemos visto que trabajaba con dos factores de ecuación. Ahora trabajar con la tecnología y con las formas. ¿Sí? Solamente trabajo con eso. Y por supuesto hay un ajuste por precios local, que lo usan los. La política monetaria, el Banco Central va a fijar la tasa de interés nominal mediante una regla, que es la regla de banco. Y por supuesto, acá viene lo bonito y la historia, es los choques tecnológicos de preferencias de política. Y todos esos se van a ver por un tipo de modelo autorregresivo de orden 1, ¿no? Con un error de ruido blanco. Ahora les dejo como criterio para que piensen y evalúen. ¿Cuánto mejora o empeora la calibración cuando empiezas a usar modelos autorregresivos de orden 2 o más? Es una pregunta interesante, pero muy buena para entender por qué hay veces es mucho mejor la cosa más práctica o el modelo más práctico para entender la economía. Cuando elevas los ARP, tu ecuación se vuelve más confusa y a veces no tiene la fuerza de predicción de un modelo orden, por las características de corte temporal que tienen nuestros modelos. Otra historia, parte de los MIU, es que estos, vamos a partir por una ecuación, una CES separable, ¿sí? Donde evidentemente tienes los tres modelos, con ciertos elementos: el consumo, saldos reales y fuerza de trabajo. Y tienes una restricción que ya lo conocemos, precio por cantidad. Este Q tiene un efecto distinto, pero es en esencia lo mismo. Q es simplemente un E a la menos IT. ¿Qué quiere decir? Que este es el costo del bono, pero en términos más generales. Por supuesto, lo hemos visto más como 1 sobre I, ¿sí? Pero en esencia es eso. Los bonos, el saldo de dinero, el bono anterior, el bono futuro, el bono anterior, el saldo de dinero anterior, salario por hora de trabajo y impuestos. En esta ecuación está todo incluido. Más la ecuación, los SOPs, quiere decir, las condiciones de primer orden, ¿no? Esta es la ecuación de Euler en términos exponenciales. ¿Sí? Uno es la matemática del exponencial de I menos sigma por la diferencia de C, que es la relación de consumo, igual menos inflación menos el robo. Como es una oferta separable, tenemos simplemente que la relación usando las condiciones de primer orden, que el salario entre precios es igual al consumo por hora de trabajo. Y eso se puede llevar en términos de la demanda de dinero, una ecuación Log-Link, ¿no? Con la marginal del dinero y la marginal del consumo con 1 menos C a la IT, y esto simplemente es dinero menos precio, o monedas menos precio, el valor sigma entre B, que son simplemente las elasticidades, por el consumo menos el ICA por la elasticidad, por la tasa de interés. Ese es un modelo que no tiene mucho el tema de, digamos, una ecuación separable. Si no fuera separable, la relación marginal de sustitución, simplemente tendrías que añadirle este efecto. Pero no vamos a ver eso, así que no se preocupen. Ahora, una implicancia que la teoría o la política monetaria afecta a la brecha por el canal de saldo real. ¿Sí? Si me entendieron. Quiero ir acá, porque digo que afecta la brecha por esta razón. Esta es mi relación que voy a tener para el manejo de la oferta monetaria y la inflación. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el consumo y la tasa de interés. Pero como les dije, en una economía en equilibrio, el consumo es igual a ¿qué? La producción. Entonces, por lo tanto, seguir el efecto de acá que afecta el consumo, por lo tanto afecta la producción. Además, acá viene lo bonito. Ese
M menos P puede significar algo similar al poder adquisitivo, ¿o no? Esa es la oferta de dinero. El M menos P. Sí. Ahora, acá esto lo saco de la línea. Muy resumido. Esto es como las firmas y la fijación de precios al estilo local. Tú tienes esta función de producción, esta función de producción individualizada que recoge todos los precios de la economía. Es decir, tienes esta producción total y esta relación de cada precio de mercado de cada bien junta entre el precio total. Es como una especie de ponderador con un valor de elasticidad y eso me va a determinar la producción de cada unidad J, de cada elemento J. ¿Sí? Una economía en un vector donde están todos los productos. ¿Sí? Entonces, si me entendí, o sea, el precio, imagínense una matriz o un vector donde tiene 100 productos y cada uno tiene un precio relativo, un precio estable. ¿Cómo determino el precio de mercado de ese bien o de ese vector? Solamente con la ponderación de los precios respecto al total por la producción de ese elemento. Y eso es mi precio de cada unidad, de cada bien. A ello le voy a agregar el efecto de los precios de reajuste por decirlo. Y eso va a ser este P asterisco de T, el cual va a representar, digamos, los beneficios y se van a agregar a la función linearizada, la neo-keynesiana. Es decir, esto en general se va a resumir aquí, pero este K está en general bajo esta función, que tiene que ver con este parámetro teta y beta que viene de la elasticidad intertemporal de consumo, que vienen así. Este teta es el factor de resistencia de cambio de los precios. En el parámetro de Calvo dice que los precios se van a realizar por una ponderación en cuanto a ciertos efectos de precios nacionales e internacionales. Por lo tanto, estos precios tienen este factor, mientras puede ser este parámetro, cuando es muy pequeño, se puede decir que los precios se van a ajustar rápidamente por la economía nacional, o si este teta es muy grande, se van a reajustar por precios internacionales, porque todos los bienes se manejan en ese sentido. Y esto de aquí, ahí sí, si les explicaría todo el complejo, nos vamos a tardar por lo menos 2 meses. Esto es la función de elasticidad real del costo marginal. Como les digo, aquí sí les aconsejo, chequense en la link con calma, van a ver cómo es el proceso de cálculo. Pero en general, esto de acá me va a medir cuánto es el efecto de reacción de los insumos sobre los precios finales. ¿Cómo lo puedo explicar simple? A ver, hoy día el banco ajusta la tasa de interés, la baja en 5% o 25 puntos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más liquidez. Las empresas pueden comprar más, pero el comprar más no reduce su precio del bien de manera inmediata porque tienen que comprar insumos y esos insumos ya se valoraron a precios anteriores. Por lo tanto, hay un efecto de freno sobre el cambio. ¿Sí? Una prenda textil, por ejemplo, necesita hilos, necesita telas, botones y demás. Esos bienes, que son insumos, no se hicieron hoy, se hicieron ayer, por decirlo. Exacto, entonces ya están con un precio distinto. Por lo tanto, para la generación de precios, por más que ha bajado la tasa de interés, hay un freno por los costos. Entonces, el costo marginal es el que te va a deteriorar, que no se flexibilice tan rápido los precios. Por lo tanto, a pesar que la tasa bajó 25 puntos básicos, el precio de los bienes solamente bajará 5 puntos básicos. O se verá en el siguiente periodo. Y es por este efecto freno de las necesidades reales. ¿Sí? Algo así es el efecto. Y por supuesto con esta combinación. Como les digo, por ejemplo, si ustedes fueran una empresa que genera maquinaria pesada, para la construcción de maquinaria necesitas insumos nacionales e insumos importados. Por lo tanto, su efecto de precio tiene que ver con esa combinación lineal entre ambos precios por el estilo tal.
Entonces, habiendo argumentado ello, tenemos directamente el efecto de la matriz log, de la DIS, que es la dinámica ILS, y esto, en términos log, simplemente es esto que conocemos, y por supuesto, usando las brechas, llegamos a esta cosa, ¿sí? Que es la producción de esperanza matemática de la producción, la brecha futura, y esta relación que tiene que ver con la tasa de interés, y la inflación y la tasa natural. Igualmente con la producción, aquí, como les digo, la función de producción cambia, ahora es una función que solamente depende del empleo y de la demanda laboral, y por supuesto el costo marginal es proporcional a la producción, y el precio óptimo se va a medir en esa función de flujo del costo marginal, la cual finalmente se va a lograr en esa brecha o esa tasa de inflación. Entonces, todo el modelo neo-keynesiano, para términos prácticos, se va a representar por esas ecuaciones. En economía cerrada, por supuesto, la demanda de dinero, a través de esta función de dinero, tienes a la brecha, a través de la ecuación de la IS, y tienes la neo-keynesiana, la curva de Phillips nueva, que va a depender de la inflación. Es decir, esta es la relación de ecuaciones. Y a esta ecuación, o a este sistema de ecuaciones, se le incorpora la regla de banco. Ojo, es economía cerrada. Detalles para ver lo que es la regla de la tasa de interés. Es decir, estamos incorporando ese nuevo modelo que es la tasa de interés. Puede ser bajo tres criterios. Puede ser exógena, es decir, los bancos centrales tienen tres formas de intervenir, o puede decirse hasta cuatro formas de intervenir. Simplemente son espectadores, es decir, dejan que el mercado regule, por lo que su tasa de interés es exógena, hay un match natural, es decir, que la tasa de interés simplemente va a ser igual a la tasa de interés natural, la tasa real. Es decir, no generan intermediación. La segunda es con una Taylor contemporánea, donde la ecuación de Taylor se mide a través de un shock, a través de la brecha producto y a través de la inflación, pero si se dan cuenta, toda esta ecuación es temporal, o de la misma temporalidad, mejor dicho. Es decir, todos están en el periodo T. Y por supuesto, hay una perspectiva que se basa en expectativas, donde tu shock tiene que ver con la esperanza matemática del periodo de tiempo. Y le decía que hay una cuarta, que es que la tasa de interés puede combinarse dependiendo de la decisión. Si la brecha o la inflación es muy estable, el banco puede fijar sobre la tasa de inflación actual, pero sobre la expectativa de brecha. Ahora, hasta ahí es todo el modelo. ¿Sí? La incorporación o todo el asunto se resume a estas tres ecuaciones más la ecuación de la tasa de interés, o la regla de Taylor. Y si ustedes observan, por ejemplo, ¿qué pasa si la IET es igual a RM? Mentalmente esto es solucionable. Si la IT, o sea el banco es espectador, que se toma la tasa de manera exógena, ¿cómo sería el mecanismo de solución? Es decir, tienes que la IT es igual a Rn de T. Si esto es igual, vas acá, se elimina, ¿sí? Te queda ¿qué? La expectativa y la expectativa de producción, o la brecha. Entonces, resuelves despejando la expectativa de inflación, y como tienes la expectativa de inflación, vas aquí, resuelves y tendrías una relación. Igualmente vas acá y empiezas a trabajar. Pero te das cuenta que bajando en estas dos ecuaciones, para los modelos que vamos a ver, estas dos ecuaciones más el término de la tasa de interés es la solución. ¿Sí? Pero
una forma rápida, porque estamos usando una brecha o una tasa de interés exógena. ¿Cómo se resuelven estos modelos? Se resuelven bajo dos formas. La facilita es usando coeficientes indeterminados, que es más o menos lo que les explicaba la semana pasada. Asumes el shock y le das el valor del shock y puedes resolver en función de ello. O la segunda forma es usando el método de Blanchard-Kamm, que es usar ecuaciones en términos matriciales. Y por supuesto ahora en la vida actual incorporas eso a un código y sale automáticamente. Vamos subiendo y acá. Las condiciones de Blanchard-Kamm parte de un número de raíces explosivas, es decir, un número de variables del tipo forward, y todos los modelos parten de un criterio básico. El primero, y eso debe existir siempre, es que estos shock, es decir, estos coeficientes de la inflación y de la brecha tienen que ser mayores a 0 y mayores a 1. ¿Sí? Mayor o igual a 0 o mayor a 1. Y en términos generales, cuando ustedes operen y obtengan resultados, lo que deben cumplir es este criterio. Siempre. Si no cumple este criterio, su operación está mal. ¿Qué implica? Que la relación entre los coeficientes de inflación y de producción, la suma, debe ser mayor que 0. ¿Sí? Profesor, eso del número de raíces explosivas, ¿qué se refiere? Al hecho del efecto de las variables de expectativas. Deben ser claro. No, te dice que tú vas a tener cuántas raíces explosivas, eso va a depender de cuántas variables vas a tener en términos de foco. Es decir, si tu ecuación a la hora que tú desarrolles, vas a tener que la inflación va a depender de la inflación futura y de la brecha producto futura, entonces vas a tener dos raíces explosivas. Si solamente depende de la expectativa futura y de la brecha actual, solo vas a tener una. Es decir, lo que te dice es que mientras tú trabajas en función de variables de expectativas en temas 1, la cantidad de variables que vas a tener son las cantidades de raíces explosivas. El ahora, ¿por qué? Porque tú vas a desarrollar esta ecuación, se desarrolla a través de matrices. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes van a hacer aquí es sus ecuaciones, les van a llevar en términos matriciales y van a desarrollar un resultado en términos matriciales. Y para eso tienen que ver que la determinante, ¿no? Y los demás, la junta y demás, la inversa, tienen que ser válidos. Y es por eso que habla mucho de la reducción de las raíces. Esto es el tema de separabilidad, eso no lo quiero pasar mucho. Después vamos a ver cómo una cosa más rápida de este proceso. Y esta es la forma, digamos, más simple, usando coeficientes indeterminados. Por ejemplo, yo puedo subir, o yo puedo primero hablar de cómo están los modelos, cómo están las ecuaciones, y poder determinar en función del shock variables que deban cumplir ello. Y con eso empezar a generar valores y variables para poder expandir y obtener un resultado. Creo que esto lo resumo para eso. Para resolver estos modelos tienes que tener en cuenta mucho cómo viene el proceso de shock.
Tú tienes en tu modelo primero la IS, que es el consumo en T igual al consumo en T más 1, bueno, así si quiere, menos 1 sobre sigma por la esperanza matemática de que el AIT menos la inflación, ¿sí? Menos, ¿qué más? ¿Sí? Inclusive algunos le ponen el elemento del efecto de Rho, que viene a ser mucho con el efecto de beta. ¿Sí? ¿Qué más tienes? La curva de Phillips, que es la inflación en T igual a ¿qué? La esperanza matemática de la inflación en T más 1 más K por I sub T, que es la brecha, ¿no? Ah, y acá me está confundiendo. Como les dije, como es un modelo de economía cerrada, donde la producción es igual al consumo, acá es la brecha. ¿Sí? Ok, esos son los dos elementos esenciales. El tercer elemento es la tasa de interés, o conocen la regla de banco, la regla monetaria. Tú vas a tener la tasa de interés, y esa tasa de interés, como les dije, va a tener tres formas. Puede ser directamente exógena, es decir, R sub N de N, es una ecuación donde el banco no interviene. Puedes tener I sub T igual a una función, llamémosle phi de pi por pi de t, más un phi de y por y de t, ¿no? Más, llamémosle un u. Es decir, esta tasa de interés se mueve a través de variables en el mismo tiempo. O puedes tener una tasa de interés que va a depender, digamos, de phi de pi por la esperanza matemática de la inflación en T más 1 más phi de y por la esperanza matemática de y de T más 1, dámosle por un E, que es otro shock. Es decir, esta tasa de interés está regulada por los efectos de la tasa de inflación futura, similar a lo que hemos visto acá. Y esto, inclusive lo puedo tomar como valor exacto, pero igual, un B o un Rho, para que no sea da igual. Son tres formas de ver, pero para que tú puedas resolver el modelo, tienes que buscar cómo va a ser la intervención de política. ¿A qué nos referimos? Los modelos, los hacedores de la resolución de política se puede hacer por un choque de inflación, es decir, por un choque de oferta, o de la curva de Phillips, o por un choque de demanda. Yo puedo intentar corregir o cambiar el efecto de la curva, es decir, el tema del modelo, a través de una intervención por IS o a través de intervención por inflación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero intervenir a través de gasto? Y gasto, casi un GDT. Gasto va a ser mi variable de acción, mi shock. Pero gasto va a tener esta forma. GDT igual a Rho de G por GDT menos 1 más epsilon de T, donde E de T tiene la forma de 0 y 1, ¿no? Ruido blanco. ¿Sí? Tengo el shock bajo este criterio y tengo esta forma de resolución. Esto de aquí es sencillísimo, porque esto lo resuelvo acá, resuelvo y soluciono. Así que eso no es más fácil. Vamos a ver esto. Un shock de política local, temporal. ¿Cómo intervenimos aquí? Cuando ustedes resuelvan, ¿cómo eran los criterios de resolución de modelos de ecuaciones o de sistema de ecuaciones? ¿Se acuerdan? Si K es el número de variables y N el número de ecuaciones, ¿cómo debería ser la relación? ¿Ah?
Si K es el número de variables y N es el número de ecuaciones, N debería ser igual o mayor. O sea, si tengo tres ecuaciones que se pueden resolver en 2, se reduce a 2. La idea es esa. Tengo tres ecuaciones donde puedo reducir a 2. Antes de entrar por el show. ¿Sí? Si yo voy a resolver con esto, yo voy a intervenir directamente acá para poder mover la ecuación. Entonces, si yo intervengo acá, voy a tener esto. Y eso es T igual a y sub t más 1 menos 1 sobre sigma por la esperanza matemática, y aquí viene el proceso. Y ya no va a ser este i, sino voy a poner acá. Sería phi de pi de t más phi de i por y t más, digámosle mu, que es una variable exógena, más, o menos, perdón, inflación, ¿no? Menos r sub t a la n, ¿sí? Más ρ, más g de t. ¿Sí? Esta ecuación la sigo desarrollando, y es t más 1, y esto voy a, inclusive, bueno, esta variable lo voy a sacar, ¿ya? Sería phi de i sobre sigma por y sub t menos 1 sobre sigma por la esperanza matemática de phi de pi de t menos pi de t más 1 menos r sub t a la n más rho g de t. Se colocó. Se observa y eso t va a ser igual a qué? A sigma más phi de pi sobre sigma igual a y sub t más 1 menos, acá es 1 sobre sigma por la esperanza matemática de phi de pi por pi de t menos pi de t más 1 menos r sub t de n más rho más g de t. ¿Sí? Y esto, por supuesto, entra como un denominador, ¿no? Va a tener y sub t 1 sobre cosine sigma sobre sigma más phi de i, y esto por la ecuación de acá, ¿no? Y sub t más 1 menos 1 sobre sigma por la esperanza matemática de toda esta cosa. Y esto más que... ¿Sí? Pues ahorita es muy grande la ecuación, y finalmente esto lo podemos, digamos, trabajar en esta ecuación, porque vemos que la inflación en t es la esperanza matemática de la inflación en t más 1 más k por y de t, que sería toda esa cosa acá. Sigma entre sigma más phi de pi, phi de i, por y sub t más 1. No, es para la esperanza, me estaba olvidando de esto. O no, eso no, yo me explico muy bueno. Y sub t menos 1. Tienes ahí las dos ecuaciones bajo ese criterio. Inclusive esto se podría factorizar para ganarlo todo en una sola ecuación. Pero si observan, todo se va a representar en tres variables. La expectativa, la inflación, ¿no? La expectativa de la brecha, la inflación y la inflación futura. ¿Sí? Igual acá, inflación futura, la brecha y nuevamente esos dos. Entonces, se dan cuenta que son solamente esas tres variables con esas dos ecuaciones. Lo demás son valores dados. Ahora viene cómo soluciono ello. Como sé que los choques son por este valor, yo voy a asumir un criterio de solución. Y lo que voy a asumir
es que, por ejemplo, la inflación se puede expresar como un M por GDT, ¿sí? Y la brecha producto como un N por GDT, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo la inflación en T más 1? ¿Cómo sería? Sería tomar primero la expectativa, asumiendo que como este es un comportamiento regresivo, el pi de T más 1 sería M por G de T más 1, ¿cierto? Pues lo vamos a poner más ordenado acá. Para la inflación en T más 1 sería M por G de T más 1. Pero ¿cómo es G de T más 1? Está acá. Tiene un comportamiento regresivo. Por lo tanto, esto se puede expresar como M por ρ de G por G de T más la esperanza en T más 1. ¿Sí? Pero yo no quiero la inflación, yo quiero la expectativa de inflación. Entonces tengo que la expectativa de la inflación en T más 1 sería la expectativa de M, si quiere multiplicar por ρ de G por G de T, más la expectativa de M por el error. ¿Sí? Y esto sería nulo, ¿sí? Por ser 0. Y esto simplemente, si esto es el valor en T, se vuelve simplemente el valor. La expectativa no tiene sentido. Por lo tanto, esto es M por ρ de G por G de T. Por lo tanto, la expectativa es esto. Caso similar para la brecha. La brecha tengo que Y de T más 1 es N por G de T más 1. Aplico nuevamente el criterio, es aún mejor. N, esto es capaz de ser. Simple. Esto sería ρ de G, ρ de G por G de T más la expectativa de T más 1, ¿cierto? Porque es el valor de GT más 1, por esa condición, al ser un 1. Entonces, yo quiero la expectativa de la brecha producto en T más 1, y eso es igual a ¿qué? A la expectativa de N por ρ de G por G de T más la expectativa de N por la esperanza, por el error en T más 1, donde este es 0, igual que acá. Finalmente, esta expectativa de un valor presente simplemente es un valor presente, o sea que esto es N por ρ de G por G de T. En resumen, tenemos que la expectativa de la inflación simplemente va a ser ¿cuánto? M por G de T, y la expectativa de la brecha producto es igual a N por ρ de G por G de T. Como se dan cuenta, toda la ecuación que ven acá, que se ve fea, se va a resumir en función de una variable, que es G. ¿Sí? Todas las ecuaciones tienen este elemento en común. Por lo tanto, aquí y acá se van a poder resolver directamente. ¿Sí? Aquí era igual y T, y T es esto. Es decir, N por G de T, ¿sí? Igual sigma sobre sigma más phi de I, ¿no? Esto multiplicado por Y de T más 1, que sería N por ρ de G por G de T, ¿sí? Menos 1 sobre sigma por la esperanza matemática de phi de pi por la inflación, que sería M por G de T. ¿Qué más? Menos, ¿qué más? La inflación. Y la inflación es
la inflación futura. Eso simplemente va a ser M. No, esto va a ingresar directamente, así que esto puede ingresar uno por uno para que esto ya sea directo. Acá entra como la inflación futura, que sería M por rho de G por G de T. Y estas dos ecuaciones lo podemos considerar como un valor despreciable. Por lo tanto, que al final te va a quedar más G de T. ¿Sí? Estoy omitiendo un valor despreciable porque son valores muy intensivos. Entonces tengo esa primera ecuación, el número 1, donde se observa todas tienen un valor común. ¿Cuál es el valor común? El shock. Entonces, si tenemos el valor común, se va. Al final, vas a tener una relación entre M's y N's. ¿Sí? Es decir, vas a tener acá N igual, si quieres esto, para que no sea complicado, igual a sigma por N por rho de G por N, y esa N, perdón, menos sigma con sigma se van a eliminar, te va a quedar acá phi de pi por M menos M por rho de G, y acá simplemente, acá creo que esto entraba, ¿no? Sí, entonces quedaría sigma simplemente, ¿sí? Como una primera ecuación. Y esto se puede resolver directamente acá. Tendría sigma más phi de pi menos sigma por n. Esto es igual a n. Y el otro lado tienes phi de pi menos sigma de g por m más sigma. Y acá hay una relación entre n y m. ¿Sí? No se acabó. ¿Dónde más tengo que intervenir? Aquí. Y en esta ecuación, inflación es m de g sub t igual a la esperanza matemática de la inflación, que es m por rho de g por g de t. ¿Qué más? Más el valor k por toda esta ecuación, que sería sigma entre sigma más phi de pi, phi de y, y eso por y de t. En esta palabra simplemente sería esta relación n por sigma de phi por g de t, ¿qué más? Menos 1 sobre sigma por paréntesis phi de pi, inflación m de g de t menos la inflación futura. ¿Listo? Estaba por, creo que se me pasó un operador, sí, acá. Esta es la esperanza matemática. ¿Qué estaba pasando? Bueno, esto ingresa, esto no afecta, sigue siendo m de g, perdón, rho de g por g de t. ¿Sí? Lo voy a despreciar los otros valores y al final aquí menos, pues más, perdón, más g, sí, disculpen, hay un lapso de texto, más. Ok, la misma historia, eliminamos a todos los g y me queda m por sigma de g más k, esto lo voy a poner acá, sigma más phi de y igual a n por sigma de esto es rho de g menos phi de pi por m más, uniendo acá más m por sigma de g y
más sigma. ¿Sí? Esa es la relación final. Igualmente acá, estos m los llevo a un solo lado. Si no me equivoco, puedo factorizar acá m. A ver si me ayuda. Sería, tendríamos acá sigma más phi de i por 1 menos sigma de g. Ya, eso multiplica como más, sería más phi de pi por k menos sigma de rho por k, y eso va a ser igual a n, que sería simplemente k por sigma por el rho de g, ¿no? Esto por n más este sigma. Entonces acá tienes otra relación donde tienes a n y m, y ahí simplemente sustituir uno del otro y obtienes la relación tal. ¿Es operativo? Sí, pero esa es la forma. Ese es el coeficientes indeterminados. Yo aún ¿ah? Y eso tiene que ser, sí. Resumí en 3 palabras. ¿Cómo? Porque se hace cero ¿Cómo? el delta menos la tasa de interés natural. Eso aquí. Sí. Es que en algunos criterios consideran que estos no son equivalentes. Después la respuesta final no me Ojo, 20 preguntas para marcar. esa es la más fácil. Esta es la más difícil. Profe, 20 preguntas para marcar. ¿Fue verdadero o falso? No, ya. Más difícil. Mira que les puedo dejar esta pregunta, resolverla, pero en código. Ay, menos. Sobre 15 puntos, ¿qué dice? Ya, 20. Comían, sí. Con IA. Con IA todo, pero sí. sin IA. Le bajamos el internet. Y ya. Este es, digamos, el modelo clásico. Cuando ustedes hagan por método de Kant, el criterio de trabajo tal vez sea un poquito más engorroso, pero digamos la operatividad es mucho más sencilla. ¿Qué consiste? Ustedes cuando hagan las ecuaciones siempre traten de que las variables estén con las mismas variables de respuesta. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo tengo que esto es y sub t, debe ser llamémosle un m por inflación, ¿no? Más un n por la expectativa de y sub t más 1, si por ejemplo se ponen las variables. Y la inflación, llamémosle un s por la expectativa de inflación, más un t por la expectativa de y sub t más 1. Es decir, estos elementos es la combinación de sus resultados. Es decir, si este hubiese seguido operando y ajustando, porque no quise ajustarlo, ¿en qué sentido? En que estas dos variables, como vieron, tenían 3 elementos comunes. Yo podría haber hecho una resolución más, de manera que me quedara y este más 1, inflación futura y un resto, igual acá. O sea, si ustedes ven, eso se puede ordenar para que solamente quede en función de estas variables, estas 3 variables incógnitas. Eso es lo mismo que hace Kant. Y lo que hace Kant es dice, ok, estas variables van a formar parte de una ecuación o de una matriz, llamémosla así, y esa ecuación va a tener la forma de resolución de un x, o en este caso y, e inflación, multiplicado por un vector a y un vector b. Entonces, cuando ustedes resuelvan la formación de variables, van a encontrar los valores de a y b en función de esta combinación de resultados. Y eso es lo que se hace.
Esas son las formas. ¿Se reunido? Ya está. Ya dice que puede, entonces va a venir. ¿Eso está en el Gali? Sí, El grito resumido. Ah, sí. En 3 palabras. sí, claro, en 3 capítulos está. Le voy a compartir el Gali. Gracias. Como más ready. Ahora sí, preocúpate. Te di. ¿Qué vas a eliminar? Ahora hice todo lo que es oso cristal. Ok. Ya, ¿les comparto el Gali? Deuda de patrimonio. ¿Cómo que la empresa Deuda de patrimonio. Sobre esta decisión fuerte entre Onales que estamos viendo si pasamos la tercera para la cuarta y la cuarta para la tercera. O sea, ya sería la cuarta. Sábado, si todos están de acuerdo, no hay problema. Oye, oso. Pues interesado. Pues interesado. Por eso, si todos están de acuerdo, no hay problema. O sea, yo tengo clase los sábados, así que normal me puedo quedar. Ya, Mande puestito. esto ya lo he visto. Esto se lo voy a dejar para que lo vean como ejercicios. Pero en el final no viene, ¿no? Esa es la fin. Hoy, que viene. Una favorita. Hacerlo como para subir el. Ay, madre, hermano. Ya morí. Cuando dice alguien aquí, lo platica. Parece todo mal. Algo rapidito, no lo quería meter mucho, pero son como solamente aprendizaje. Estos que han visto que están bonitos, imagínense con la economía abierta. Es más. Desde esta estructura neoclásica con la economía abierta, incorporar algunos elementos más adicionales. Primero, hablamos de una inflación doméstica y por supuesto una inflación exótica. Este nada más sencillamente eso es el consumo, el índice de consumo de precio del consumidor y por supuesto este elemento muy importante que es el tipo de cambio. Y esto es el tipo de intercambio en términos reales. ¿Qué consiste esto? Pues que tú vas a trabajar con choques que pueden venir de la economía local, como también pueden venir choques de la economía internacional. Y esos choques pueden venir ya no por gasto, porque solamente hemos visto choque de gasto. También puede ser, por ejemplo, puede haber un choque pero por el lado de la brecha, que es por un choque de productividad. Acá puede venir por un choque de tasas de interés externas, puede venir por un choque de tipo de cambio. Entonces tienes que ver cómo vas a trabajar esta relación de parámetros. Por ejemplo, esta es una economía que ya está con economía de apertura, donde vas a tener una inflación, pero ya no es la inflación total como hemos visto acá, sino es una inflación doméstica, con la expectativa de inflación doméstica y con la brecha basada en una economía cerrada. Igualmente la brecha, porque tú ves tu economía, pero sujeta a esta inflación que tiene que ver con la inflación doméstica. ¿Y cómo la relacionas? Solamente trabajando con el término de paridad. Por ejemplo, y eso es lo importante del modelo de economía abierta, cuando hablamos del término de paridad descubierta. Paridad descubierta dice que la relación de las tasas es igualmente al cambio o la expectativa de cambio de las tasas del tipo de cambio. Es decir, tienes acá la tasa de interés nacional, tienes una tasa de interés exógena que viene de afuera, y esa diferencia simplemente se va a medir como la diferencia o la expectativa del cambio en el tipo de cambio.
medio redundante suena, pero esto es lo que va a medir el efecto del ciclo de cambio. ¿Por qué? Porque tu economía, tú solamente puedes controlar la tasa de interés local. Esto viene del exterior. Y este efecto, este impulso entra en la economía por el tipo de cambio. Mientras cambie fuerte el tipo de cambio, el choque de la brecha va a ser fuerte. Por lo tanto, tu impacto en la tasa de interés va a estar por ahí. Y ojo que si tú tienes esta relación, tú también tienes la relación por efecto de impulso, porque la conoces la inflación, porque es la regla de banco. Por lo tanto, esto ingresa como parte de tu modelo. Y entonces, tienes un efecto. Lo que es el objetivo de la inflación doméstica versus un PEG, que es un choque cambiario a través de un trade-off entre la volatilidad de la inflación futura, la brecha y el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Que en tu economía local solo te podía chocar por un efecto de gasto a través de la producción, o te chocaba por un efecto de inflación, por un choque de precios, pero era controlable de cierta manera. Ahora no, porque como es una economía pequeña y abierta, un choque inflacionario externo te golpea y va por mecanismos a través de producción y a través del tipo de cambio. Por lo tanto, un choque inflacionario te puede golpear directamente a la IS. ¿Por qué? Porque ya necesitas importar y por lo tanto tienes que manejar el tipo de cambio. Como el tipo de cambio sube, entonces tu consumo exógeno es más caro, pero también te choca porque te suben los precios. Y el banco no puede controlar eso. La tasa de interés no le va a permitir controlar, porque la tasa de interés, como vieron acá arriba, tiene ese efecto. O sea, de interés, pero tiene golpe externo a través del tipo de cambio. Como es paridad abierta o descubierta, entonces es directo. Si no fuera paridad descubierta, entonces acá entraría un shock adicional, un delta que tiene efecto retardado que te mueve la economía. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú vas a sentir el golpe, pero no sabes cuánto te va a tardar en llegar. ¿Otra vez? Por ejemplo, unos ejercicios rápidos. Por ejemplo, este enunciado, continuando, esto es lo más difícil del mundo. Imagínense una IS dinámica y una brecha y una curva de Phillips, o sea, lo que hemos visto. Pero ahora tenemos este efecto, que es similar a lo que hemos visto, con este shock. Y este shock va a ser de este comportamiento. Y ese comportamiento a la vez tiene este efecto, que la tasa de interés y el error son iguales. Lo que te piden es, imagínate que tienen estos comportamientos. Y lo que tienes que evaluar es cuánto valen estos elementos, estos shocks, y medir con esta calibración. Es decir, lo que hemos hecho en clase. Como ya lo hemos hecho, de cierta manera, ¿se queda siempre la clase? Un ejemplito, por lo menos. Ya está. Todo lo que hemos hecho en pizarra de forma simple. Lo que pasa es que, a ver, cuando usted resuelva, esto de aquí siempre va a ser el mismo. O sea, la línea ser dinámica siempre va a ser la misma. Eso no va a cambiar. Y la curva de Phillips siempre va a ser la misma. Así que esto tampoco va a cambiar. Lo que cambia propiamente es cómo defines tu regla. O es exógena, o es temporal, o es forecast. Eso es lo primero. Segundo, es cómo quieres intervenir. Yo he hecho un ejemplo con intervención directa por acá, con un choque de gasto. Puede ser que no sea un choque de gasto, sino un choque directo de la tasa, por ejemplo este mundo. No lo incluyo en la ecuación, pero este mundo también puede ser un efecto. Pero cuando yo veo mi modelo, y eso es cuando ustedes vean los ejercicios,
tienen que identificar ese choque. Si el choque viene por parte de la política IS, es decir, por el producto, ¿va a venir por la inflación o va a venir por el banco? Si es un efecto de política monetaria, pues el choque viene directamente por los dos intereses, ¿sí? Por acá. Entonces, cuando tienen eso, lo primero que tienen que venir a la mente es que todas las variables de análisis tienen que tener un comportamiento de una constante por esa tasa o por ese choque. ¿Sí? Eso es lo primero que les viene. Si por ejemplo está acá, lo que yo digo, ok, inflación, ¿cómo sería? Ya vemos un N, ¿por qué? Por V. ¿Y la brecha cómo sería? N por L. Primer paso. Con esto ya tienes solucionado el 50% de la carga. Si yo ya tengo cómo es esto, yo también sé cómo es el proceso de estocástico, o sea, el valor futuro. Entonces ya tengo cuánto es la inflación, T más 1. Igualmente la brecha producto T más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo este valor y tengo que esto de aquí, esto de acá, tiene un comportamiento, que es un tipo R1. Entonces, esto es lo clave. Como tengo eso, ya tengo la resolución. Y no, simplemente ingreso y resuelvo. Es un poco operativo, sí, pero como se dan cuenta, al final todo va a quedar un valor en función de los parámetros M y N. ¿Qué es lo que yo quiero? Esa es la importancia de este valor, de esta ecuación. Pero lo que, como les repito, y voy a repetirles hasta el cansancio, cuando trabajen con esas tres ecuaciones, los dos puntos que tienen que ver, y eso es importantísimo para resolverlo, es uno, por dónde es el shock, y dos, qué tipo de tasa de interés o qué tipo de política monetaria estoy ejerciendo. Porque si el banco es omnisciente, o decir, no es omnisciente, sino el banco no interviene, pues está. Y esto es muchísimo más rápido de resolver. Si el banco interviene directamente o interviene futuro. Eso es lo primero, definir cómo es la regla de banco. Cuando refino la regla de Taylor, la regla de banco, entro a ver por dónde viene el shock. Viene por gasto, viene por IS, viene por brecha, viene por la misma tasa. Defino o conozco la tasa, el shock, y todo lo llevo en función del shock. Y resuelvo. Parece engorroso al inicio, sí. Póngase a resolver cada uno de estos casos, se lo van a, digamos, interiorizar cómo es el proceso y se va a hacer mucho más fácil. No les hago CAM, porque CAM, la maniobra de trabajo es un poco más compleja, y dos, que el margen de error es mucho más alto. Pero esto es mucho más dinámico. Pero como les digo, siempre tengan en cuenta esto. ¿Cuál es la regla de política y dónde está el shock? Y esta es la forma sencilla, porque la política real puede venir shock por Y y shock por P. Y tienes que hacer un modelo de dos. Pero no queremos complicar la vida. Vamos por uno. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta siempre esas dos condiciones. Cuando tienen claras esas dos condiciones, lo demás solamente es operación. Y cuando lo vean por dos o tres formas, van a encontrar ya directamente el camino de resolución. Pasos interesantes siempre lleven a esta condición. Todas estas ecuaciones llevan a esta forma, en función de sus parámetros. Le va a facilitar el modelo. Y cuando lo haga, al toque sale. Insisto, quedarse en la fórmula que se copia. Esto igual, este otro ejemplo. Por ejemplo, estos ejercicios que sí pongo como pauta, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos de una economía abierta con un shock de y con reglas de tasa? Esta se acuerda que era la paridad real. Tiene que ver con un shock por esta volatilidad, y este shock tiene que ver con el delta de la elasticidad local por beta por el rho del efecto de la variable del shock por su mu de esa variable que es el medio cero. Tienes la paridad abierta o descubierta, que es la relación del tipo de cambio,
que tiene que ver con el intercambio o la tasa de interés, el tipo de cambio real, más el efecto de la inflación. Y esos son un mecanismo. Y tienes un número SUBI que tiene que ver con esta relación que cumple con las expectativas, las necesidades y con el criterio de decisión de costo a nivel local. Usando eso, es una forma de comparar, por ejemplo, la dinámica local versus un efecto de P o un efecto de choque que tiene que ver con mundo. Esto ya es más complicado. Si alguien lo entiende, lo resuelve, y eso les digo, ya están en un... pueden enfocar más hacia lo que es economía abierta, que es lo que normalmente se ven en cursos de nivel intermedio avanzado. Los estoy poniendo, un poco utilizando. Lo que quiero es que vean cómo el mecanismo de estas variables puede alterar por completo la decisión de consumo de una economía. Y las decisiones de banco también tienen que ver con eso. Por supuesto, la resolución está acá. Igualita te lo voy a compartir. Eso está en temporal. Y esas son las relaciones, digamos, ilustrativas de los IRF, ¿no? Estos son los libros que he usado. Como les dije, yo les compartí la link. Léanlo. Entiéndanlo. Si tienen duda, igual pregunten. La verdad, la ley es muy importante. Y cuando lleguen a hacer su maestría, les va a servir. O sea, ya se van a saber. Y al menos se ahorran unas 3-4 clases de la maestría. Y esas de aquí. ¿Sí? Ok. Después de un shock de números. ¿Receso? ¿Salida? ¿Están los grupos? ¿Ya están los grupos? ¿Ah? Ok. 20, falta uno. No, son 21, ¿no? ¿Quién está libre? Ah, también has hecho el voto, ven. Ya. ¿Qué iba a decirles? Ya que termine de pasarme la lista de los grupos, como les dije los que subieron, hay aproximadamente 8 papers. Yo les voy a asignar qué paper van a leer cada... Son 2 papers por grupo y con todas las condiciones y reglas que les dije en mis clases. Ya saben, la exposición o el trabajo consiste en 2 partes: la exposición, que vale por 10, sí, la presentación, y su exposición vale por 10. El trabajo, el documento es de todos, el documento vale 7, todo el grupo tiene 7, pero la exposición es individual. Así que si, por ejemplo, ustedes 2 son compañeras, la uno puede tener 9 y tú 7, por la exposición. ¿Qué les dije? Que una vez que termine de exponer, todos los demás grupos tienen que hacer preguntas. Tienen que hacer preguntas buenas, no coludidas, porque eso se toca que uno le detecta. Y buenas preguntas, si son preguntas como por ejemplo, explícame otra vez el gráfico, es -1. Y si el exponente pues se equivoca y le explica todavía el otro gráfico, también tiene -1, pero todo el grupo. Si la pregunta es muy buena como para hacerlo temblar al expositor, tiene +1. El grupo que pregunta. Feria. ¿Ah? Feria. ¿Feria? Sí, hay feria. ¿Cuándo? Empezamos de una semana después de feria. Ah, mejor. 2 puntitos. Claro, Promedio. puntitos al final. No, pero ya saben las condiciones de esta tercera. Perdón, cuarta. Y por favor, revisen para que no hagan presentaciones como les dije. Si ven una presentación como les dije, revisen. Si quieren venir interno, no hay problema. ¿Puntos? Más que punto, yo le diría que es parte de su vida. O sea, van a tener que usar terno, claro, dependiendo del área en donde van, pero el terno es algo que se vuelve parte de tu vida. Llega un momento en que tú venís con bus o con short, como que ya te sientes mal, no sé. Sí.
Así que. Ya, chicos. Entonces quedamos, que te confirmen si va a ser el 22 o el 20. Sábado. Sábado, perdón. Sábado, se puede. Es mejor. Piénsalo analíticamente.